Hola a todos, estamos de vuelta en 100 días emprendiendo. Teníamos 3 semanas sin videos porque, como deben saber, hemos estado en encuentros por Zoom, teniendo una comunicación más personalizada, aclarando dudas, y también en un grupo de acompañamiento que tenemos a través de WhatsApp, donde nos damos apoyo moral para todos empujarnos un poquito más a avanzar en nuestros proyectos. Y a pesar de que estaba perdida por acá y que no habíamos seguido compartiendo contenido, siento que también haber hecho esa pausa y dedicarle un tiempo a avanzar en esos proyectos más personalizados ha sido súper valioso, porque hemos podido ver cómo varios de ustedes han podido ir avanzando en sus proyectos, lanzando sus productos mínimos viables, y eso hace que todo esto tenga sentido, aunque no haya sido lo que había sido planeado en un principio. Me ha hecho súper feliz. Hoy vamos a retomar definitivamente el contenido, y lo que quisiera compartirles es una pregunta muy frecuente que me han hecho varios de ustedes sobre el tema de los productos mínimos viables, y es cómo saber cuál tipo de producto mínimo viable escoger dependiendo de su proyecto. Como sabrán, en los videos anteriores yo les compartí 4 tipos de productos mínimos viables posibles, del más sencillo entre comillas hasta el más complejo. Entonces, comenzando por el modelo gráfico, seguía con el landing page, luego teníamos el prototipo y por último el mago de Oz, como tal vez la opción un poco más compleja. Pero la verdad es que la respuesta a la pregunta de cuál tipo de producto mínimo viable les conviene más depende un poco del tipo de su proyecto, pero también depende mucho de lo que quieran validar. Y les explico un poco por qué. Si lo que yo estoy validando en esta fase o en este primer experimento de mi producto mínimo viable es segmento, yo lo más básico que necesito es que mi producto mínimo viable contenga una encuesta que me permita saber los datos demográficos y psicográficos de mi público objetivo, o del que yo creo es mi segmento. Entonces, una encuesta que podemos hacer en distintas plataformas, como por ejemplo Google Form, yo una encuesta se la puedo adjuntar a un modelo gráfico y también la puedo incluir en un landing page. Es decir, la encuesta la verdad es que la puedo incluir en cualquier producto mínimo viable, pero si yo lo primero que quiero validar es segmento, quizás no es necesario que me ponga a hacer un mago de Oz o un prototipo en esta fase, sino que puedo hacer perfectamente un modelo gráfico donde yo explique las características de mi producto o servicio, donde yo ponga algunas fotos y valido quiénes son las personas que naturalmente se interesan por ese producto o servicio. Ahora, si lo que yo quiero validar es mi propuesta de valor, es decir, yo quiero saber si mi producto la gente lo ve valioso, si se entiende, si efectivamente ven valor en ese producto o servicio, es muy probable que yo deba irme más por un prototipo, porque es difícil que las personas logren transmitir lo que ellas ven valioso en el producto sin probarlo, sin sentirlo, sin verlo. Es decir, el feedback que voy a poder recibir haciendo un prototipo sobre la propuesta de valor va a ser mucho más beneficioso si les muestro el producto que si simplemente les hago una presentación de PowerPoint donde les pongo algunas fotos o quizás solo les explico en texto. Además, el prototipo también me va a permitir validar precio. Es difícil que las personas den una opinión sobre precio con base en algo que no han visto o que no han probado, que no han tenido en sus manos. Decir que voy a pagar sí o no un determinado precio solamente viendo una foto o un video de un producto es menos cercano a la realidad de lo que puede ser si yo efectivamente les muestro el producto o les doy mi servicio. Por último, si yo lo que estoy validando es estructura de costos, por ejemplo, es muy probable que el mago de Oz sea mi mejor opción, porque estoy teniendo ventas reales, porque puedo estimar demanda, porque puedo optimizar mi compra de inventario con base en los productos que más se venden, por ejemplo. Es decir, me va a dar un feedback mucho más real para tomar decisiones con base en aspectos un poco más avanzados de mi Canvas, como les digo, de mi estructura de costos. Puedo analizar inventario, puedo analizar este comportamiento de la demanda. Obviamente siempre son aproximaciones, son estimaciones, pero haciendo un producto mínimo viable como el mago de Oz, voy a poder evaluar aspectos de mi producto o servicio más avanzados que quizás no voy a tener si simplemente hago un modelo gráfico.
Lo más importante de todo esto y lo que les quería transmitir también para cerrar la idea es que tu producto mínimo viable puede ir evolucionando en la medida que avanzas. Puedes comenzar perfectamente con un modelo gráfico para obtener unos datos básicos que también te van a permitir diseñar un mejor prototipo. Por ejemplo, una de las personas que está haciendo el reto, ella quiere diseñar unas artesanías y ella lo primero que está haciendo es hacer un modelo gráfico que le permita que su segmento le comente cosas como qué modelo me gusta más, qué color me gusta más, qué opinan del tamaño, cosas básicas que tú puedes ver a través de una foto y de una descripción sencilla, y eso le va a permitir a ella a su vez hacer un prototipo, digamos una fase 2 de su producto mínimo viable, que ya no va a ser un modelo gráfico, sino que se va a convertir en un prototipo que efectivamente va a vender y que le va a permitir evolucionar tal vez a un producto mínimo viable número 3 o definitivamente ya lanzar el que va a ser su producto final. Pero no es necesario quizás invertir en un prototipo si puedes obtener un mejor prototipo habiendo hecho un producto mínimo viable más básico, que puede ser un modelo gráfico, que optimice tus acciones y tu inversión en ese prototipo. Entonces podemos también ir evolucionando no solamente en nuestro proyecto, sino en el tipo de producto mínimo viable que usamos a medida que avanzamos en nuestro proyecto. Espero que todos estos ejemplos y recomendaciones les funcionen también para ustedes. Durante esta semana vamos a estar viendo también ejemplos de otras personas que están haciendo el reto, que ya han lanzado sus productos mínimos viables, para que sirva de inspiración y de aprendizaje para aquellos que están todavía en el camino. También les quería contar que ya están todos los videos actualizados en YouTube, por si prefieres verlos por allá. Y seguimos con este reto, que ha sido un reto, pero que me tiene súper feliz. Gracias por seguir allí y nos vemos mañana. Adiós.